Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Uriel Díaz y esto es Aquaway. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante importante en el ámbito del acuario plantado y aquascaping, y es nada más y nada menos que las herramientas. Las herramientas son una parte fundamental en el mantenimiento y en la creación de un acuario plantado o un acuario de diseño de aquascaping. Es sumamente importante tener en cuenta que para cada trabajo hay una herramienta adecuada, y esto aplica directamente a las herramientas para aquascaping. Tenemos todo tipo de herramientas para aquascaping, pero cada una cumple una función en específico. Nos va a ayudar a realizar tareas con mucha más facilidad o incluso nos va a permitir llegar a lugares en los que con otras herramientas o incluso con las manos hubiese sido imposible. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? Les voy a mostrar mi kit de herramientas. Este es un kit que llevo ya armando sobre el tiempo, sobre la marcha. Si bien es cierto que para iniciar no se necesita todo esto, es algo que vamos a tratar un poco más adelante, pero sí para alguien que ya se dedica de manera profesional es muy importante tener una selección de herramientas adecuadas para poder realizar los trabajos y proyectos que muchas veces resultan de fantasía y muy complicados para elaborar. Espero lo puedan ver, si no, voy a adjuntarles de todos modos algunas tomas de cada herramienta en específico para que ustedes puedan conocerlas a detalle. Y vamos a comenzar con las pinzas. Las pinzas son una herramienta fundamental para iniciar el acuario plantado. Si bien muchas veces nosotros iniciamos con plantas como Echinodorus amazonicus y demás plantas bastante gruesas, con tallos anchos, y de primer momento nos fue muy fácil plantar simplemente con las manos, pero llega un momento en el que pues vamos evolucionando y vamos requiriendo plantar diferentes especies que son un poco más chicas, un poco más grandes, más difíciles de manipular con las manos, o llegar a lugares que son entre rocas o entre troncos en los que simplemente nuestros dedos no caben, y es ahí en donde entran las pinzas. Tenemos diferentes tipos de pinzas y cada una sirve para llegar a un lugar y a cumplir una función en específico. Vamos a comenzar con estas pinzas, que son unas pinzas para aquascaping gruesas, rectas totalmente. Estas pinzas nos van a servir para plantar grupos de plantas grandes, plantas de tallo o plantas que requieran una sujeción más fuerte, ya que estas pinzas son más gruesas y al ser más gruesas nos van a dar un poco más de fuerza al momento de presionar. Entonces nos van a servir perfectamente para plantar tallos, grupos de tallos en una zona. Siguiendo con las pinzas rectas, tenemos estas pinzas que también son rectas, largas, pero nos podemos dar cuenta que son mucho más delgadas. ¿Esto para qué nos va a servir o en qué nos va a ayudar al momento de nosotros hacer mantenimiento o realizar una instalación de un acuario plantado o de aquascaping? Eso nos va a ayudar para llegar a lugares muy finitos en los que las pinzas gruesas no quepan, o para plantar tallos pequeños, retoños, ese tipo de plantas que precisamente necesitan una punta más fina para no aplastarlas y que no requieren una sujeción tan fuerte. Luego de las pinzas rectas nos encontramos estas pinzas que son a 45 grados. Estas pinzas son perfectas para sujetar plantas con un ángulo un poco incómodo. Pueden ser plantas tapizantes o plantas de tallo en los lugares en los que tengamos todavía un poco de acceso. De esa manera nosotros vamos a insertar la planta de esta manera y tener la libertad para nosotros plantar, ya sea de esta forma o de esta forma. Son unas herramientas bastante útiles. De hecho, estas pinzas fueron las primeras pinzas que yo tuve para iniciar en eso de los acuarios plantados. La verdad es que son muy versátiles. Tenemos una longitud bastante buena y sobre todo esta cuestión de que tengan los 45 grados nos da juego a poder plantar incluso recto, tanto plantar de lado o plantar tapizantes utilizándolas de esta manera. Entonces son una herramienta bastante versátil. La verdad es que si yo fuera a iniciar y tuviera que elegir un tipo de pinzas, elegir entre las rectas y estas que son con 45 grados, sin duda alguna me decantaría por estas. Ok, y continuando con unas pinzas un poco más especializadas, tenemos estas bellezas. Son unas pinzas en forma de S. Estas pinzas son como una hibridación entre las pinzas a 45 grados y las pinzas rectas delgadas. Nos va a dar un juego impresionante al momento de versatilidad, ya que vamos a poder esquivar obstáculos en esta área para plantar bajo troncos o bajo rocas, siguiendo la misma tendencia de plantar con un ángulo más cómodo y sobre todo pues tener esta versatilidad que tanto podemos usarlas
como pinzas rectas tradicionales, como pinzas a 45 grados, semi 45 grados, lo que las hace unas pinzas bastante cómodas y sobre todo muy compactas. Miren el tamaño, son perfectas para plantar plantas pequeñas y sobre todo detallar. Es muy importante tomar eso en cuenta, la longitud de las pinzas de nuestras herramientas para el trabajo que vayan a desempeñar. Siguiendo con las pinzas un poco más especializadas, tenemos estas. Son unas pinzas largas de 45 grados, son compactas, son delgadas de la punta, pero estas pinzas la verdad es que son sumamente útiles para plantar en recovecos de madera, en recovecos de piedras, cuando ya son diseños un poco más elaborados, un poco más caprichosos, en los que podemos seguir teniendo un ángulo de plantado cómodo, un ángulo de sujeción cómodo en ambas maneras, tanto vertical como horizontal. Entonces nos van a ayudar mucho al momento de colgarnos entre diferentes elementos de madera, a través de arcos de piedra, a través de diferentes arreglos que podamos llegar a tener ya en lo que va a ser un diseño un poco más caprichoso, vamos a decirlo así, un poco más elaborado. Son herramientas bastante útiles, sí, pero no consideraría que son herramientas tan básicas como para plantarse y tenerlas de primera herramienta. Ok, llega el turno de las pinzas sembradoras. Estas pinzas se les denomina sembradoras porque es su función original. El realizar pues la siembra de plantas, sobre todo de tapizantes, al tener una abertura bastante buena, bastante considerable, una sujeción decente, es muy fuerte la verdad, tiene un buen agarre y sobre todo esta pequeña abertura en forma de triángulo que lo vemos aquí. Esto nos va a permitir poder realizar plantados de tapizantes. Es algo que se utiliza muchísimo del otro lado del mundo, en Asia, al ser allá países con más recursos en cuanto a acuario plantado y aquascaping. Y como siempre les hago énfasis en cuando vayan a iniciar un proyecto nuevo, planten lo más densamente posible de primer momento, no solo para acelerar el proceso de desarrollo, sino para también prevenir la aparición de algas. Y es precisamente para lo que los países asiáticos utilizan mayormente estas pinzas, ya que su ideología o su método de plantado es de esta manera: plantar bastante densamente de primer momento, se plantan macetas completas con ese tipo de pinzas, se toma la porción completa, se introduce en el sustrato y por esas aberturas es que pasan los diferentes gránulos de sustrato y la planta queda sujetada y bien anclada al sustrato. Pero no solamente nos sirven para realizar el plantado de tapizantes, sino también nos van a servir para sujetar plantas un poco más gruesas, rizomas de anubias, rizomas de helechos. También podemos incluso sujetar elementos de hardscape, podemos sujetar rocas pequeñas, ramas, distintos elementos para poderlos acomodar con una precisión un poco mayor a hacerlo con las manos. Entonces estas pinzas nos van a ser bastante útiles. Y si tienen corales en casa, la verdad es que es un ganar-ganar. Ya casi para terminar tenemos estas pequeñas pinzas, nuevamente a 45 grados, bastante diminutas, pero estas pinzas tienen una característica bastante peculiar y muy cómoda. Son unas pinzas de resorte, unas pinzas de spring. Estas pinzas nos van a ayudar a sostener plantas, retoños bastante diminutos en lugares en los que queramos detallar bastante, incluso pequeñas raíces. Y al ser pinzas con resorte significa que son una función al revés a unas pinzas normales. Con unas pinzas normales presionamos, las pinzas cierran y soltamos y las pinzas nuevamente abren. Con estas pinzas pasa distinto. Las pinzas están cerradas. Cuando nosotros presionamos, las pinzas abren y cuando nosotros soltamos, las pinzas cierran. Esto es muy útil al momento de estar haciendo detallados, ya que no nos vamos a cansar de estar apretando las pinzas para que se mantengan fijas. Los diferentes materiales o plantas que estemos sujetando simplemente se quedan ahí fijas y son bastante fuertes. Entonces es muy útil para tener al momento de hacer detallado o plantar plantas sumamente pequeñas. Es bastante útil. Y último, pinzas de verdad pequeñas, muy pequeñitas, nuevamente pinzas para detallar, sobre todo para lugares abiertos o incluso acuarios nano en los que no se necesite mucha maniobrabilidad. Pero estas pinzas también tienen algo peculiar y es que son dentadas. En la punta tienen estos pequeños dientes
los cuales son bastante útiles al momento de podar musgos, si se le puede decir así. Vamos a poder simplemente jalarlo de una manera muy fácil. También si tenemos plantas de tallo, de los que queramos jalar o simplemente cortar o rasgar, es muy fácil con este tipo de pinzas, ya que esta punta dentada nos va a hacer una función de tijeras. Entonces es un híbrido bastante interesante y a la práctica ya un poco más profesional, sin duda es muy útil. Y bueno, terminamos con el apartado de pinzas. Como podrán observar, existen bastantes y me atrevo a decir que incluso todavía hay muchas más. Cada herramienta, les repito, cumple una función en específico. Y si queremos dedicarnos un poco más profesionalmente, o si tenemos acuarios y queremos darles unos diseños más alocados, más atrevidos, un poco más especiales, sin duda es muy importante tener cada herramienta diseñada específicamente para cada trabajo. Y les repito, de inicio, para un acuario plantado no es que necesiten todas estas herramientas, pero más adelante les daré las herramientas que considero básicas si van a iniciar con un acuario plantado. Y la siguiente categoría es tijeras. Las tijeras son herramientas fundamentales si se considera o se prevé tener un acuario plantado, ya que son plantas y las plantas crecen, se desarrollan, crean arbustos, se salen de control. Entonces tener tijeras es fundamental para poder tener nuestras plantas bajo control, realizar podas. Nosotros podemos realizar diferentes tipos de arbustos, podemos incluso mantener tapizados bajos, altos, dar un juego y sobre todo mantener estético nuestros acuarios, lo cual es algo indispensable el estar podándolos, y por ello las tijeras son fundamentales para poder mantener un acuario plantado. Si bien que tijeras hay muchas y que se puede podar con cualquier tipo de tijeras, sinceramente he notado una diferencia abismal entre utilizar tijeras convencionales y tijeras ya enfocadas a lo que es el acuario plantado y aquascape. Y vamos a iniciar con las tijeras básicas de las básicas, que son las tijeras rectas totalmente. Son tijeras largas, bastante prolongadas, lo cual nos va a permitir mantener, si bien las manos fuera del agua, mojarnos lo menos posible, también poder llegar hasta el fondo, pero con un ángulo limitado. Estas tijeras son bastante útiles para iniciar, para realizar podas de plantas de tallo, en donde tengamos bastante acceso. Son herramientas meramente sencillas, ya un poquito más enfocadas a plantas de tallo y demás, pero son herramientas básicas. Se agradece mucho el no tener que estar metiendo tanto tiempo las manos en el acuario. De ahí saltamos a estas tijeras con curva. Estas tijeras tienen una pequeña curva en la punta, lo cual nos va a permitir tener un poco más de comodidad en el ángulo de corte. Vamos a poder sostener las tijeras de una manera un poco más horizontal, más cómoda y más ergonómica a la mano. Vamos a poder realizar podas tanto de plantas de tallo, plantas normales, y también nos va a servir para realizar podas en tapizados, en donde no sea mucha área, ya que mantener un ángulo un poco inclinado después de un tiempo en un acuario tapizado un poco más grande, la verdad es que sí se vuelve incómodo. Y esto nos conduce a las siguientes tijeras, que son las tijeras de doble curva. Estas tijeras en forma de S, que son bastante, pero bastante cómodas al momento de podar acuarios con tapizado. Incluso para podar plantas de tallo son bastante cómodas. Yo consideraría estas las tijeras para acuario plantado por excelencia. La verdad es que son muy cómodas, versátiles, pero sobre todo están enfocadas a la poda de tapizados. Tener esta doble curva es bastante cómodo realizar las podas de tapizados, y sobre todo de áreas grandes de tapizado, cosa que con las rectas imposible, y con las de curva sencilla es posible, pero es bastante cansado y un poco incómodo. Luego seguimos con las tijeras un poco más pequeñas. Tenemos estas tijeras un poco más compactas, un poco más pequeñas. Estas tijeras son perfectas para realizar detallados de plantas en arbusto, realizar pequeñas podas, pequeños ajustes, retirar hojas ya dañadas. Son bastante útiles, sí, y nos permiten tener un poquito más de control acerca del área en donde estamos podando, ya que estamos más cerca de pues el punto de corte. Entonces, bastante útiles, unas tijeras pues sí gruesas, con bastante fuerza. Sobre todo las uso yo para podar plantas como anubias, plantas duras, vamos. Claro que también tenemos la opción un poco más fina para hacer más detallado. También de tijeras que son
bastante compactas y al ser compactas nos permiten tener más control al momento de podar. Vamos a estar más cerca de nuestra planta o del punto en el que vamos a estar podando. Entonces son perfectas para hacer detallados finales de las podas. Y por último, en cuestión a tijeras, tenemos las Spring Scissors. Nuevamente unas tijeras de resorte. Estas tijeras, vaya, estas tijeras la verdad es que son una maravilla. Son muy pequeñitas, sí, pero nos van a servir para detallar áreas grandes. Nuevamente, al tener resorte, van a hacer media función por nosotros. Únicamente tenemos que apretar, solitas se van a separar. Y así vamos a poder realizar el detallado de áreas un poco más grandes. Vamos a poder podar musgo con mayor facilidad. Y en general son unas tijeras muy cómodas y para un nivel intermedio yo diría que son bastante útiles. Muy importantes a considerar adquirirlas si es que ya tienen más acuarios o una variedad de plantas más grande. Y ya para terminar vamos a concentrarnos en las herramientas de sustrato. Estas herramientas son más que nada importantes al momento de nosotros realizar un montaje y que nos sirva para dejar líneas frontales bien definidas, relieves que nos permitan crear líneas de visión muy marcadas y que nos ayuden al momento de realizar un hardscape un poco más profesional. Y para iniciar con esto tenemos nuestra pala de sustrato, nuestra paleta, espátula, hay muchas maneras de llamarla. En inglés se llama sand flattener, que es como aplanador de arena. Entonces es para eso, es para nivelar el sustrato, para nivelar la arena, que no queden esas líneas, esos montículos, que todo quede parejito y se vea estético. Tenemos un lado un poco más ancho para mayores áreas y un lado más pequeño. Casi no se usa, pero sí es bien útil para lugares en donde no se tiene mucho acceso, en donde no cabe esta parte tan grande. Entra este pequeño accesorio y también nos va a ayudar para nivelar el sustrato en esas partes. Nuevamente es una herramienta larga que nos va a permitir trabajar con comodidad desde arriba, tanto al momento de nosotros crear un aquascape, tanto al momento de realizar un mantenimiento en un acuario con arena. La siguiente herramienta es un pincel. Un pincel, una brocha, hay diferentes medidas, tamaños, formas. A mí personalmente me gusta este, es una cerda amplia, una cerda abierta, finita, no es muy gruesa y de igual manera nos va a servir para sacudir los elementos de hardscape, que muchas veces al momento de colocar sustrato quedan restos de arena, restos de sustrato sobre los troncos, sobre las rocas. Entonces con este pequeño pincel, o pueden utilizar también una brocha, nos va a ayudar mucho al momento de limpiar, para que al momento de llenar el acuario no se note y se vea un acuario mucho más limpio desde un primer momento. Y bueno, estas son las herramientas que yo tengo en mi kit de herramientas, son las herramientas que yo utilizo para todos mis montajes. Si bien es cierto que no siempre las utilizo todas, pero sí ha habido momentos en los que sinceramente agradezco tener una amplia variedad de herramientas. Ahora pasemos a las herramientas fundamentales, a las herramientas que sí o sí, si tienes un acuario plantado, si planeas tenerlo, es obligado tenerla. Y estas herramientas son ni más ni menos que las pinzas en 45 grados largas. Son pinzas muy versátiles que nos van a ayudar muchísimo. Les repito, son estas pinzas con las que yo inicié esto de los acuarios plantados. Y la siguiente parte, que el complemento obviamente de tijeras, que sí o sí a tener, son las tijeras de doble curva. Estas tijeras, les repito, tienen mucho juego, mucha versatilidad. Su doble curva nos permite hacer podas de tapizados, hacer podas de plantas de tallo, hacer podas de nubias. Son muy versátiles y sobre todo muy cómodas. Y los terminados, digo, la mayoría de las tijeras de doble curva son excelentes. Muy bien, y ahora es momento de pasar a la sección de preguntas. Abrimos esta publicación en la sección de noticias en nuestro canal de YouTube. Si no están suscritos, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de cada que subamos un nuevo video. En este post les preguntamos si tenían alguna duda en especial o si querían que habláramos acerca de algún tema relacionado a las herramientas en específico para poder indagar más a profundidad y poder resolver sus dudas al detalle. Marco Ruiz nos pregunta, por favor si pudieran mencionar la diferencia entre utilizar herramientas profesionales y herramientas no profesionales, ¿cuál es la diferencia y en qué cambia su uso?
Pues muy bien, más que nada, de primera mano, cabe mencionar que cada herramienta tiene un uso. Si unas tijeras son para cortar papel, van a cortar papel perfectamente, pero eso no significa que nos van a servir para cortar plantas de buena manera. Y al igual que unas tijeras para aquascaping, no significa que van a ser muy útiles para cortar papel. Cada herramienta tiene su uso, su función y está diseñada para cumplir a la perfección con una tarea. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Hay que utilizar la herramienta correspondiente a cada trabajo. Ok, la siguiente pregunta es acerca de cómo distinguir una buena herramienta, cómo distinguir una buena calidad de herramienta. Ok, de primera mano sí me gustaría analizar un poquito más a detalle la diferencia entre unas herramientas un poco más económicas a unas herramientas ya de un poco más de valor económico, pero también que aumenta obviamente la calidad. De primera mano me gustaría analizar estas pinzas. Estas pinzas la verdad es que son pinzas muy básicas. Son pinzas sí de acero inoxidable, pero la verdad es que al lado de unas pinzas ya más profesionales de una mejor calidad y con mejores acabados, sí se quedan bastante cortas. De primera mano pues el material, eso es el mismo, ¿no? Acero inoxidable, sí, no se va a oxidar, nos va a servir perfectamente, pero al tacto, la verdad es que al tener un poquito más de grip de esta pequeña parte y las otras carecer de él, significativamente es mucho más cómodo trabajar con esas herramientas que tienen mejor sujeción y la verdad es que son más suaves. A pesar de que tienen una sujeción bastante fuerte e incluso mucho más fuerza que unas pues económicas, llamámosle así, son muy suaves y las económicas son duras, por decirlo de alguna manera, son un poco difíciles de apretar, pero no tienen mucha fuerza de agarre en la parte de la punta, a diferencia de unas herramientas un poco más caras, tienen un mejor acabado, una mejor construcción y tienen más fuerza en la punta. Podemos observar que aparte del grip que tienen en la parte en la que va la mano, también cuentan con una buena textura en la parte en la que se toma la planta, a diferencia de, por ejemplo, estas pinzas rectas. Sí tienen un poquito de textura, pero no se compara en nada a la textura que tienen estas pinzas un poco más gruesas. Que nuevamente repito, no es que estas pinzas o esta marca en específico sea la mejor marca. Existen muchas marcas, muchos más tipos de pinzas, incluso de calidades superiores y de precios obviamente superiores, pero por lo menos aquí en México, mención no pagada por cierto, la línea de Aquavitro es lo mejor que se puede conseguir hasta ahora. Y ahora en cuestión de tijeras. Ok, nosotros tenemos estas tijeras, las que son las tijeras pues curva. Son tijeras sí para acuario plantado, sí para aquascaping, pero sus acabados la verdad es que a pesar de ser bastante útiles, la verdad, a diferencia de utilizar unas tijeras para cocina o para escuela, su función la cumplen a la perfección, pero ya para un ámbito un poco más profesional, sí se hacen un poco incómodas y se empiezan a notar las fallas en su acabado y diseños, que no son totalmente prolijos, totalmente parejos, que al momento de agarrarlas los bordes son bastante duros, si llegan a lastimar después de un tiempo de estarlas manipulando y de estar podando con ellas. El filo es bueno, eso sí hay que reconocerlo, pero ahora si pasamos nuevamente a la línea de Aquavitro, son tijeras con un filo espectacular, con un terminado incluso se puede ver mejor, un terminado más brilloso y sobre todo la parte en la que van los dedos. Sinceramente es de las tijeras más cómodas y más agradables con las cuales trabajar incluso periodos largos de tiempo, ya que están muy bien redondeadas, no causan ninguna molestia en la mano y la verdad es que, digo, por el precio se agradece muchísimo y sí es notable la diferencia. Entonces, si van a comprar herramientas, les recomiendo ya invertir en buenas herramientas, aunque sea simplemente para iniciar, invertir en herramientas de calidad que obviamente, además de durar más tiempo, van a ser mucho más fáciles y amigables al momento de utilizarlas. Pero cuéntenme en sus países, en sus estados, si son de México,
qué herramientas son las que más suelen encontrar en sus acuarios locales, qué herramientas son las que utilizan ustedes, nos interesa bastante, y cuál es su experiencia sobre todo con esas herramientas, porque a uno le puede acomodar una cosa como a otra persona le puede acomodar otra, digo. Es bastante válido y me gustaría mucho saber su opinión en los comentarios. Sin más por el momento, espero que les haya agradado este video. Si es así, ya saben, denle un buen like, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Estamos subiendo contenido diario relacionado al aquascaping y a los acuarios plantados, que la verdad es que está muy interesante. Son tips, consejos, fotos, fichas y bueno, échenle un vistazo, seguro les va a interesar. Recuerden, yo soy Uriel Díaz y nos vemos en la próxima.